Como futuros preparadores físicos del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica de la Santo Tomás, para la asignatura de actividad física para poblaciones especiales y deporte adaptado, trataremos en el siguiente video el análisis del proceso de clasificación y deportes elegibles en el movimiento paralímpico. Los integrantes son Cristóbal Milla, Rubén Lavé, Damián Covarrubias y yo, quien les habla, Sofía Covarrubias. Como introducción, el presente trabajo tiene como objetivo analizar el proceso de clasificación paralímpica, comprender las discapacidades elegibles según el Comité Paralímpico Internacional y aplicar estos conceptos en una experiencia práctica de simulación motora. También relacionaremos estas vivencias con 3 deportes adaptados, que son bochas, lanzamiento de jabalina y tenis de mesa. De esta forma buscamos integrar la teoría, vivencia corporal y reflexión profesional. El análisis se enmarca en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de las Discapacidades de la Salud, conocida como CID, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, que reemplaza el antiguo modelo médico por un enfoque biopsicosocial, considerando al ser humano como un todo, cuerpo, mente y entorno. La OMS define la discapacidad como un término amplio que abarca las deficiencias de las funciones o estructuras corporales, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. En otras palabras, la discapacidad no solo depende de una condición de salud, sino también del contexto físico y social en el que vive la persona. Esto implica que 2 personas con una misma condición médica pueden presentar grados de discapacidad muy distintos, dependiendo de su entorno y las oportunidades de participación que tengan. En Chile, este concepto se ha incorporado en estudios como el ENDIX 2004, que también utiliza la CIF como base conceptual. ¿Qué es el deporte adaptado? Este es cualquier tipo de actividad o deporte el cual ha sido adaptado para que personas con discapacidad puedan participar en igual de condiciones. Este tipo de modificaciones son el equipamiento, las reglas, el entorno o la técnica. Según el Comité Paralímpico Internacional, el objetivo de la clasificación deportiva es garantizar la justicia competitiva. Por eso los deportistas se agrupan en clases según el grado de su deficiencia, afectando la ejecución de habilidades propias del deporte. Esto asegura que el rendimiento dependa del talento, el entrenamiento y la habilidad, no tanto de la discapacidad. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, o sea, el CIF, es un modelo conceptual que integra 3 dimensiones. La primera sería funcionamiento y estructuras corporales, o sea, cómo funciona el cuerpo a nivel anatómico y fisiológico. El segundo aspecto sería actividad y participación, lo que la persona puede hacer en su vida diaria y en la sociedad. El tercer aspecto sería factores contextuales, o sea, aspectos personales y ambientales que pueden facilitar o limitar el funcionamiento. Su representación gráfica muestra la relación dinámica entre salud, funcionamiento y contexto. No se centra únicamente en la enfermedad, sino en las capacidades y barreras que deben superarse. Este es el fundamento actual para la clasificación del deporte paralímpico. El proceso de clasificación del deporte paralímpico consta de 5 fases. Estas son establecidas por el Comité Paralímpico Internacional, las cuales serían: Fase 1. Identificación de una deficiencia elegible. Fase 2. Identificación del criterio mínimo de deficiencia, o sea, MIC. Esto es para determinar si esa condición limita efectivamente la ejecución deportiva. Fase 3. Evaluación de la limitación funcional o técnica en la práctica del deporte. Fase 4. Observación de la competencia, donde se analiza el desempeño real del deportista. Y por último, fase 5, asignación de una clase deportiva y un estatus. Eso significa confirmado o en revisión. Bueno, en este punto se presentan las diferencias reconocidas por el Comité Paralímpico Internacional, en las cuales se hacen las clasificaciones de los deportistas para que sea una competencia justa. En el Comité Paralímpico Internacional reconocen 10 deficiencias elegibles para competir: deficiencia de potencia muscular, deficiencia en extremidades, deficiencia en el rango de movimiento, diferencia en la longitud de piernas, baja estatura, hipertonía, ataxia, atetosis, deficiencia visual y discapacidad intelectual. Cada deporte determina cuáles de ellas son aceptadas y bajo qué criterios de severidad. Bueno, en este punto se describe la actividad práctica para experimentar de forma directa
las insuficiencias motoras que puede tener una persona con esta discapacidad. En nuestra práctica simulamos una discapacidad motora atándonos las piernas desde el tobillo hasta el muslo con cinta y restringiendo el movimiento de los brazos y el torso, de forma que solo una mano quedara libre. Esto imitó parcialmente una deficiencia de extremidades combinada con hipertonía. La experiencia fue reveladora. Sentimos rigidez, dificultad para mantener el equilibrio y limitaciones en la ejecución de movimientos básicos. Actividades simples como trasladarse o lanzarse un objeto se transformaron en desafíos que exigían adaptación constante y trabajo coordinado del grupo. Bueno, en este punto nosotros haremos la comparativa entre nuestras vivencias y 3 deficiencias elegibles para así entender cómo afectan en el desempeño y el movimiento. Esta es una comparativa de nuestras vivencias con las deficiencias elegibles. En la deficiencia de extremidades observamos una pérdida parcial del control motor y fuerza. La hipertonía se reflejó en la rigidez muscular simulada por la inmovilización del torso. Y la deficiencia en el rango de movimiento se evidenció en la dificultad para extender y flexionar articulaciones. Esto nos permitió comprender que una limitación física no solo afecta la ejecución motora, sino también la percepción corporal, el equilibrio y la planificación del movimiento. Fue una vivencia que nos acercó a la realidad de muchos deportistas paralímpicos. Ahora bien, nosotros como grupo decidimos escoger esos 3 deportes debido a que para nosotros son los que más se asemejan a nuestro tipo de limitancia que tuvimos en dicha actividad. Por ejemplo, a la hora de poder caminar no podíamos cruzar las piernas de esta forma. Teníamos que caminar mucho a punta de pie o ejercer más fuerza, por ejemplo, en los glúteos. También a la parte de, por ejemplo, agarrar las cosas o incluso lanzarlas estábamos también mucho más complicados. Por ejemplo, con la mano izquierda solamente podemos mover el antebrazo y con la mano derecha solamente era movimiento de muñeca. Ahora bien, estos deportes los cuales nosotros vamos a incluir son: número 1, Boscia. En Boscia, los atletas con hipertonía o parálisis cerebral utilizan la precisión y la estrategia más que la fuerza. Este deporte promueve la concentración, la coordinación y la planificación del movimiento. Número 2, lanzamiento de jabalina adaptado. Las limitaciones en el rango de movimiento o en la fuerza del tronco exigen ajustes técnicos en la fase de impulso y lanzamiento, además del fortalecimiento compensatorio de los músculos del tronco y miembros superiores. Número 3, tenis de mesa adaptado. Los deportistas trabajan la coordinación óculo-manual, el tiempo de reacción y la estabilidad del tronco. Puede practicarse en silla de ruedas y permite adaptaciones en la empuñadura de la raqueta según la funcionalidad de cada jugador. Nosotros como grupo decidimos que nuestro deporte elegido para desarrollar vendría a ser el tenis de mesa. ¿Por qué? El tenis de mesa lo escogimos debido a que no solamente una persona con cierta discapacidad tiene que entrenar solamente la musculatura, por ejemplo, será como algo fácil, entre muchas comillas, sino que nosotros lo escogimos porque también requiere de un entrenamiento más funcional, en la parte de, por ejemplo, equilibrio o incluso coordinación, o incluso también reflejos a la hora de, por ejemplo, tener que devolver un saque, algún remate. Las personas deben adaptarse a cómo, por ejemplo, tengan sus manos, si por ejemplo la tienen así, o si tienen más movilidad. Para eso también está clasificado de cierta manera. En todos los deportes adaptados, el principio es el mismo: priorizar la funcionalidad sobre la forma. La fisioterapia y la preparación física deben enfocarse en mantener el mayor grado posible de independencia y el control motor del propio sujeto. Durante la realización de ese trabajo nos pudimos dar cuenta de que el deporte adaptado no es solamente una herramienta de inclusión para las personas con discapacidades, sino que también es una herramienta para ellos, para que tengan un espacio para poder desarrollarse tanto en disciplina, en su propio rendimiento y también en su propia superación personal. La CIF nos enseña a mirar al deportista desde sus capacidades, no desde sus limitaciones. Aplicar este modelo nos permitiría también diseñar programas de entrenamiento más inclusivos y éticos a la hora de poder entrenar a este tipo de personas,
donde cada uno puede alcanzar su máximo potencial físico-social. Y para terminar, este trabajo nos permitió conectar la teoría tanto con la experiencia y de esta forma poder comprender lo importante que es la empatía, la adaptación y el conocimiento técnico en la formación de un profesional en el deporte adaptado.